Miguel Díaz-Canel Bermúdez es el hombre que pasará a la historia como el rostro del colapso total de un sistema que ya no da más. Muchos se preguntan cómo un ingeniero electrónico, que parecía un cuadro gris de provincia, llegó a sentarse en la silla que ocuparon los Castro. Su ascenso no fue una casualidad ni un golpe de suerte, sino un plan fríamente calculado por Raúl para garantizar la supervivencia de la casta. Se dice que su etapa como rector en la Universidad de las Villas fue el laboratorio donde demostró su fidelidad absoluta al partido. Allí no se destacó por su brillantez académica, sino por su mano dura para vigilar a los estudiantes y profesores disidentes. Es el puesto a dedo, un término que el pueblo acuñó porque sabe que nadie votó por él en elecciones libres. Su mandato es una copia al carbón del proceso de Nicolás Maduro en Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez Frías. Ambos fueron seleccionados no por su capacidad de liderazgo, sino por su docilidad ante los verdaderos dueños del poder militar. Díaz-Canel es el administrador de una quiebra, un títere que debe poner la cara mientras otros disfrutan de las mieles del poder. Su llegada a la cima es el resultado de décadas de purgas internas donde solo sobrevivieron los que sabían decir sí a todo. Hoy, ese mismo hombre lidera un país que se cae a pedazos bajo el peso de su propia ineficiencia y soberbia. La planificación de su ascenso comenzó mucho antes de que se hiciera público, moviéndolo estratégicamente por diferentes provincias para foguearlo políticamente. Fue primer secretario en Villa Clara y Holguín, donde se encargó de reprimir cualquier asomo de pensamiento independiente en la base. El régimen necesitaba a alguien que no tuviera el apellido Castro, pero que estuviera dispuesto a proteger los negocios de la familia real. Raúl Castro buscaba un relevo generacional que mantuviera la estructura de Gaesa intacta frente a los cambios que venían en el mundo. Díaz-Canel aceptó el trato de ser el pararrayos de las críticas mientras los generales seguían manejando los dólares y el combustible. Al igual que Maduro, su legitimidad es nula ante los ojos de un pueblo que lo ve como un intruso en su propia historia. La comparación con el chavismo es inevitable porque ambos sistemas han destruido la producción nacional para crear una dependencia total del Estado. El Limonada no tiene el carisma del dictador anterior y sus frases vacías solo generan memes y burlas en las redes sociales. Es un hombre que intenta parecer moderno usando una tableta, pero su mentalidad sigue anclada en el estalinismo más rancio del siglo pasado. La tragedia de Cuba es tener a un burócrata al mando cuando lo que se necesita es una transformación radical y profunda. Su gestión ha sido una cadena de errores que han acelerado la descomposición de la sociedad cubana en todos sus niveles posibles. Cuba hoy es una fruta podrida que está a punto de caer del árbol por su propio peso y falta de sustento. La economía está colapsada totalmente, sin petróleo, sin divisas y con una infraestructura que parece haber sobrevivido a un bombardeo constante. No hay dinero para comprar comida, pero sobran recursos para construir hoteles de lujo que permanecen vacíos durante todo el año. El país vive en un apagón eterno que ha desesperado hasta los más fieles defensores del sistema en los barrios. Díaz-Canel habla de resistencia creativa mientras la gente tiene que cocinar con leña porque no hay gas licuado ni electricidad básica. Como bien ha señalado Donald Trump en sus discursos, el régimen no tiene nada, es un cascarón vacío que sobrevive del chantaje. La falta de combustible ha paralizado el transporte y la agricultura, provocando una escasez de alimentos que ya raya en la hambruna. Los cubanos pasan horas en colas interminables para conseguir un pedazo de pan que parece cartón y sabe a miseria acumulada. No hay medicinas en los hospitales, ni siquiera aspirinas para bajar la fiebre de los niños que sufren en las casas oscuras. El colapso no es una amenaza futura, es una realidad presente que se respira en cada calle de La Habana y Santiago. La desesperación ha sustituido al miedo y eso es lo más peligroso para una dictadura que se cree invencible todavía. Se habla con insistencia de que no será necesaria una intervención militar externa porque el sistema implosionará desde adentro muy pronto. La teoría de que Cuba caerá como una fruta madura cobra más fuerza cada día que pasa sin que aparezca una solución. El pueblo está llegando al límite de su paciencia y la olla de presión social está a punto de reventar en 1000 pedazos.
Los cubanos ya se lanzaron a las calles el 11 de julio y el régimen sabe que eso puede repetirse en cualquier momento. La situación es insostenible porque no hay una luz al final del túnel ni una promesa que la gente esté dispuesta a creer. Díaz-Canel se esconde tras los militares, pero sabe que las bayonetas no pueden producir comida ni generar corriente eléctrica para las casas. El temor de la cúpula es que la policía y el ejército se nieguen a reprimir a sus propios hermanos hambrientos. Cuando el hambre aprieta, las ideologías se desvanecen y solo queda el instinto de supervivencia de un pueblo que quiere vivir. El colapso es tan profundo que ya ni siquiera los aliados tradicionales como Rusia o China quieren seguir tirando dinero al barril sin fondo. Cuba es hoy un laboratorio de lo que sucede cuando se intenta controlar cada aspecto de la vida humana mediante la fuerza. El régimen está solo, desprestigiado y con un líder que no tiene el respeto ni de sus propios subordinados en el partido. La figura de Díaz-Canel es el blanco del odio popular porque representa la desconexión total de la élite con el cubano de a pie. Mientras él viste guayaberas de lino fino, el pueblo anda en harapos y con los zapatos remendados una y otra vez. Sus viajes al extranjero con una comitiva gigante son una bofetada para las madres que no tienen leche para sus hijos pequeños. La gente se pregunta cómo puede dormir tranquilo mientras el país se desangra en una crisis migratoria que no tiene precedentes históricos. Más de 500.000 de cubanos han abandonado la isla bajo su mandato, huyendo de la falta de futuro y de la represión. Es un éxodo que vacía las aulas, los hospitales y las fábricas, dejando solo a los ancianos y a los desesperados atrás. Díaz-Canel no ha sabido proponer ni una sola medida que alivie el bolsillo del trabajador que vive de un salario miserable. Su tarea ordenamiento fue el golpe de gracia para la moneda nacional, disparando la inflación a niveles que nadie puede pagar hoy. El mercado negro es la única forma de sobrevivir, pero los precios están en las nubes y el dólar no para de subir. El mercado negro es la única forma de sobrevivir, pero los precios están en las nubes y el dólar no para de subir. La vinculación entre su ineptitud y el sufrimiento nacional es tan clara que ya nadie intenta defenderlo con argumentos serios de política. Es el rostro de un fracaso estrepitoso que intenta mantenerse en pie a base de decretos, multas y condenas de cárcel injustas. El sistema de las MIPYMES, impulsado bajo su gestión, es visto como el último truco de magia para salvar a la burguesía roja. No son empresas libres, son negocios controlados por los hijos y nietos de los generales que ahora quieren ser empresarios capitalistas. Mientras el pueblo sufre el comunismo, ellos disfrutan de las ventajas del mercado vendiendo productos a precios de Nueva York en Cuba. Es un capitalismo de compadres donde Díaz-Canel actúa como el relacionista público de una mafia que se está lavando la cara. Los bodegones llenos de mercancía importada son un insulto para el que vive de una libreta de abastecimiento que ya no trae nada. Se habla de que estas empresas son la vía para blanquear el dinero robado durante décadas de control absoluto de los recursos. El cubano sabe que detrás de cada dueño de MIPYME hay un carnet del partido o un apellido con historia revolucionaria turbia. Es una estafa monumental que busca crear una clase media leal al régimen que sirva de colchón ante un estallido social. Díaz-Canel vende esto como una apertura, pero es en realidad un cierre de filas para proteger los intereses de la cúpula. El dinero que entra por esas vías no va a los hospitales ni a las escuelas, va a las cuentas privadas en el exterior. La fruta está podrida por dentro y estas medidas son solo maquillaje para intentar ocultar el olor a descomposición política. La comparación con Nicolás Maduro no es solo por su forma de llegar al poder, sino por su incapacidad para generar confianza. Ambos líderes dependen exclusivamente del aparato represivo y de la asesoría de la inteligencia cubana para mantenerse en sus puestos. Díaz-Canel ha copiado el modelo venezolano de crear una narrativa de guerra económica para culpar a otros de sus propios desastres internos. Pero el cubano ya no se traga ese cuento porque ve cómo viven los dirigentes y cómo vive el resto del mundo. El acceso a Internet ha sido el peor enemigo de su mandato, pues la verdad viaja más rápido que sus mentiras oficiales. Cada vez que abre la boca para decir que la culpa es del bloqueo, alguien sube una foto de una fiesta de lujo de su familia.
Esa hipocresía es lo que ha dinamitado cualquier base de apoyo que pudiera tener entre la juventud cubana de hoy mismo. Ya no hay mística, ya no hay épica revolucionaria, solo queda el cinismo de quien sabe que está mintiendo y no le importa. Al igual que en Venezuela, el régimen cubano se ha convertido en un estado policial donde el miedo es la única herramienta de control. Pero el miedo tiene un límite, y Díaz-Canel está jugando con fuego al estirar tanto la cuerda de la resistencia humana. La historia de Maduro y la suya terminarán de la misma forma, en el basurero de las tiranías que destruyeron sus países. El colapso del sistema energético es la prueba irrefutable de que Cuba es una nación fallida bajo la bota de Díaz-Canel. Las termoeléctricas son piezas de museo que funcionan con parches y oraciones, mientras el petróleo se desvía a otros fines oscuros. Sin luz no hay agua, no hay producción, no hay descanso y la vida se vuelve una tortura psicológica para millones de familias. Los niños estudian a la luz de las velas y los ancianos sufren el calor asfixiante sin un ventilador que alivie su agonía. Esta situación es insostenible y es el detonante más probable para que el pueblo pierda el último gramo de miedo que le queda. Díaz-Canel visita las plantas eléctricas para tomarse fotos, pero no tiene un plan real para modernizar la matriz energética nacional. El petróleo que llega de Venezuela o México se esfuma en la ineficiencia de un sistema que regala los recursos a la élite. El país está a oscuras literal y metafóricamente, sin una guía que lo saque del atolladero en el que lo metieron los Castro. La falta de inversión en servicios básicos contrasta con la construcción frenética de hoteles de 5 estrellas en la costa norte. Es una prioridad criminal que demuestra que al régimen no le importa la calidad de vida del ciudadano común y corriente. El colapso es total porque ha tocado los cimientos de la dignidad humana: comer, dormir y trabajar con un mínimo de decencia. Se habla mucho de la intervención militar, pero la realidad es que el régimen se está destruyendo a sí mismo por la corrupción. Los casos de purgas recientes, como el de Gil, demuestran que la unidad de la cúpula es solo una fachada para el público. Se están canibalizando entre ellos por las pocas migajas que quedan de un pastel que antes era inmenso y jugoso para todos. Díaz-Canel tiene que vigilar sus espaldas incluso dentro de su propio Consejo de Ministros, donde la traición es la moneda corriente. El miedo a una intervención externa es el fantasma que usan para mantener a la tropa movilizada, pero el enemigo está dentro. El enemigo es el hambre, es el descontento de los soldados que ven a sus madres pasando necesidades en los solares habaneros. No hace falta que vengan barcos extranjeros cuando el pueblo cubano ya no reconoce ninguna autoridad en sus actuales gobernantes de turno. La legitimidad se gana con bienestar, y Díaz-Canel solo ha traído escasez, represión y frases ridículas que nadie respeta en la calle. El temor de que los cubanos se lancen a las calles es compartido por la inteligencia de muchos países que observan el desastre. La explosión social es una cuestión de tiempo, de una chispa que encienda la pradera de la indignación nacional acumulada por años. Cuba está lista para un cambio, no porque lo pida alguien desde afuera, sino porque los de adentro ya no aguantan más. La narrativa de que Cuba es una fruta madura a punto de caer es una metáfora de la gravedad que ejerce la libertad. Un sistema que no permite la crítica ni la innovación está condenado a estancarse y eventualmente pudrirse como estamos viendo hoy. Díaz-Canel es el encargado de recoger los pedazos de un jarrón que ya estaba roto cuando se lo entregaron sus predecesores. Su insistencia en la continuidad es lo que ha acelerado el proceso de descomposición de todas las instituciones públicas del país. No hay justicia, no hay educación de calidad, no hay salud pública gratuita que funcione de manera mínimamente aceptable para nadie. El cubano se siente estafado por un discurso que prometía el paraíso y terminó entregando un infierno de colas y apagones. El exilio observa con dolor cómo la isla se vacía de sus mejores talentos, de sus médicos, ingenieros y artistas jóvenes. Díaz-Canel es el responsable político de este desastre, aunque intente culpar a factores externos que él mismo no puede controlar. Su mandato es una agonía prolongada que solo sirve para ganar tiempo mientras la cúpula prepara su huida o su transformación. Pero el pueblo ya no quiere más maquillaje, quiere una vida normal, con libertad y oportunidades que el comunismo prohíbe.
La fruta está cayendo y no habrá red que pueda detener el impacto de la realidad contra el pavimento de la historia. Investiguemos cómo se sostiene un gobierno que no tiene el apoyo de su gente y que ha perdido toda credibilidad internacional. La respuesta está en el control de las telecomunicaciones y en el uso de la fuerza bruta contra los que protestan pacíficamente. Díaz-Canel ordenó el combate contra su propio pueblo, una mancha que nunca se podrá lavar de su expediente personal de dirigente. Aquel domingo de julio quedó claro que su única herramienta de gobierno es el garrote y la cárcel para los que disienten. Las condenas de 20 años por gritar patria y vida son la prueba de la debilidad de un régimen que le teme a las palabras. El cubano sabe que vive en una prisión grande donde el carcelero principal es un hombre que no tiene ni un ápice de humanidad. Se habla de que la situación está insostenible porque el costo de la vida sube cada hora y el hambre no espera decretos. Los negocios de las MIPYMES son solo para una minoría privilegiada, dejando al resto de la población en la indigencia más absoluta. No hay petróleo porque no hay crédito, y no hay crédito porque el régimen es un deudor que nunca paga sus deudas. Cuba es hoy un paria internacional, un país que se ha quedado solo en su testarudez de mantener un modelo que no funciona. Díaz-Canel es el capitán de un barco que hace aguas por todos lados y que no tiene botes salvavidas para todos. El miedo a que los cubanos se lancen a las calles es lo que mantiene a las tropas especiales patrullando los barrios calientes. Saben que en cualquier momento, una protesta por un apagón se puede convertir en un grito nacional por la libertad definitiva. La situación es tan crítica que ya ni siquiera los mecanismos de control social como los CDR funcionan como antes en los barrios. La gente ha perdido el respeto por el chivato de la cuadra porque el hambre iguala a todos en la misma miseria. Díaz-Canel intenta dar una imagen de control, pero sus manos tiemblan cuando tiene que enfrentarse a una multitud que no aplaude. El colapso total significa que el Estado ha perdido la capacidad de proveer lo básico y, por lo tanto, ha perdido el derecho a mandar. Los cubanos están cansados de ser conejillos de indias de un experimento social que solo ha traído dolor y separación familiar eterna. El exilio juega un papel vital denunciando cada atropello y enviando ayuda directamente a las familias para saltarse el control estatal. Díaz-Canel es visto como un estorbo para el progreso de Cuba, un obstáculo que debe ser removido para que la nación respire. No habrá petróleo ni dinero mientras el país siga secuestrado por una banda de burócratas ineptos y militares codiciosos de poder. La intervención militar no es la solución que el pueblo pide que se vayan y los dejen vivir en paz. La planificación del mandato de Díaz-Canel fue un intento de la vieja guardia por morir en sus camas sin pagar por sus crímenes. Eligieron a alguien que no tuviera las manos manchadas de sangre directamente, pero que estuviera dispuesto a manchárselas por ellos. Pero el tiro le salió por la culata porque eligieron a alguien sin capacidad de gestión ni visión política de futuro real. El colapso es la herencia de Raúl y la ejecución de Miguel, una combinación letal para cualquier nación del mundo civilizado. Cuba está agotada, exhausta de marchas obligatorias, de consignas vacías y de promesas que nunca se cumplen en la realidad diaria. La fruta está a punto de caer porque ya no tiene raíces que la sostengan en la tierra fértil de la esperanza popular. Los cubanos de la isla y del exilio están unidos en un solo sentimiento de rechazo absoluto a la figura de Díaz-Canel. Su nombre es sinónimo de apagón, de hambre y de la mayor crisis migratoria de la historia de nuestra patria cubana. Se habla de que su salida es la única forma de empezar a reconstruir lo que ellos destruyeron con tanta saña y soberbia. No hay marcha atrás en el despertar de un pueblo que ya sabe que el rey está desnudo y que el castillo es de naipes. La situación es insostenible y el final de esta película de terror está más cerca de lo que los dictadores creen hoy. Se dice que el petróleo que llega a Cuba es revendido por la cúpula para obtener divisas frescas mientras el pueblo vive a oscuras. Esta es una de las tantas teorías que circulan sobre el desvío de recursos nacionales hacia las cuentas privadas de la élite roja. Díaz-Canel permite este saqueo porque es parte del sistema de lealtades que lo mantiene sentado en la silla presidencial actualmente. No hay transparencia, no hay rendición de cuentas,
Solo hay comunicados oficiales que nadie cree porque la realidad los desmiente siempre. El colapso total se manifiesta en la basura acumulada en las esquinas de La Habana, foco de enfermedades y signo de desidia. Un gobierno que no puede recoger la basura no puede pretender dirigir el destino de una nación entera hacia el progreso. El dinero se gasta en patrullas nuevas para reprimir, pero no hay ambulancias para recoger a los enfermos que mueren esperando. Esta inversión en represión demuestra que el régimen sabe que su único sostén es el miedo y la violencia institucionalizada contra todos. Díaz-Canel es el cómplice necesario de este genocidio silencioso que está matando al pueblo cubano por falta de atención básica. Los cubanos se lanzarán a las calles no porque quieran, sino porque no les queda otra opción para poder sobrevivir un día más. La fruta madura está cayendo y el impacto será el sonido de una libertad que ha tardado demasiado tiempo en llegar. Cuestionemos el papel de la comunidad internacional frente a un dictador que mata de hambre a su propio pueblo mientras viaja en jets privados. No se puede seguir llamando presidente a quien actúa como el jefe de una banda de secuestradores que tiene a una isla entera como rehén. Díaz-Canel busca legitimidad en foros internacionales, pero sus manos están manchadas con la desesperación de millones de cubanos que sufren hoy. El colapso de Cuba es un peligro para toda la región, pero la solución debe venir de la voluntad inquebrantable de los cubanos. No habrá petróleo venezolano que salve al régimen porque Venezuela está igual de destruida por el mismo modelo de gestión fallida. El dinero de los turistas ya no alcanza para tapar los huecos de una economía que produce menos que hace 60 años atrás. Díaz-Canel es el administrador de la miseria, el hombre que gestiona las migajas mientras los generales se quedan con el pan entero. El temor a un estallido social es lo que les quita el sueño, por eso aumentan la vigilancia y las penas de cárcel. Pero un pueblo que no tiene nada que perder es un pueblo que ya no tiene miedo a las cadenas ni a los fusiles. La situación es insostenible y el cambio es un imperativo moral para todos los que amamos a esa tierra que sufre. La planificación de la dictadura contemplaba un control absoluto, pero no contaron con el poder de la verdad y de la solidaridad humana. Díaz-Canel pensó que heredaría un reino tranquilo, pero ha recibido una hoguera que él mismo ha avivado con su prepotencia y errores. Cada vez que habla, la gente siente más rabia, porque sus palabras son un insulto a la inteligencia de un pueblo culto y sufrido. El colapso total es la factura que la historia le está pasando a un sistema que se olvidó del ser humano para adorar al Estado. Cuba es una fruta que está cayendo en un terreno lleno de espinas que el propio régimen sembró durante décadas de división. No hay petróleo, no hay dinero, pero sobre todo, ya no hay confianza en un futuro bajo la bota del Partido Comunista. El mandato de Díaz-Canel será recordado como el periodo más oscuro de una nación que merecía haber sido la joya del Caribe. Los cubanos se lanzarán a las calles para reclamar lo que les pertenece por derecho, su patria, su libertad y su propia vida. No habrá intervención militar porque el propio peso de la injusticia hará que la estructura se derrumbe desde sus cimientos más profundos. La situación está insostenible y el aire que se respira en Cuba es el de un cambio que ya nadie puede detener. Finalizamos este vídeo con un mensaje de esperanza para todos los cubanos que resisten dentro y fuera de la isla hoy mismo. El fin de la era de Díaz-Canel y de la cúpula de los Castro no es un sueño, es una necesidad histórica que se cumplirá. La fruta madura caerá y de sus semillas nacerá una Cuba nueva, democrática, próspera y verdaderamente libre para todos sus hijos. No permitas que el miedo te paralice, porque ellos son los que tienen miedo ahora mismo al ver la fuerza de la verdad. El colapso del sistema es la oportunidad para reconstruir una nación donde nadie tenga que huir por pensar diferente o por hambre. Díaz-Canel pasará como una sombra gris, pero el pueblo cubano permanecerá y florecerá de nuevo en una república de leyes y derechos. Gracias por compartir este contenido y por ser parte de la voz de los que el régimen intenta silenciar con sus cárceles. La libertad de Cuba está en nuestras manos, en nuestra unión y en nuestra capacidad de decir basta ya a tanta ignominia acumulada. Mantente firme, mantente informado y recuerda que la noche siempre es más oscura justo antes de que empiece a amanecer.
Muchas gracias por llegar hasta el final de este análisis crudo pero necesario sobre el títere que hoy maldirige los destinos de Cuba. Espero que esta narrativa lineal te haya servido para entender por qué la situación actual es el resultado de un plan fallido y criminal. No olvides suscribirte y compartir este vídeo para que el mensaje de libertad llegue a cada rincón donde haya un cubano sufriendo. Díaz-Canel y su camarilla ya no tienen nada que ofrecer, solo más de lo mismo: hambre, represión, mentiras y mucha oscuridad nacional. Pero nosotros tenemos la verdad, tenemos la razón y tenemos el deseo de ver a nuestra Cuba libre de una vez y por todas. Cuídate mucho. No pierdas la fe y sigue luchando desde donde estés para que la fruta caiga pronto y con fuerza definitiva. Abajo la dictadura, abajo Díaz-Canel y viva Cuba libre por siempre para todos los cubanos de bien en el mundo entero. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir desnudando la realidad de nuestra isla y construyendo juntos el camino hacia la democracia. Patria y vida para todos. El final está cerca y la libertad nos espera a la vuelta de la esquina histórica.